te pedimos disculpas. Esa cuestión no la hace nadie. Mi papá siempre ha sido así, de aprender de esos errores. Si tú querías llegar rápido, corre solo, ándate rápido. ¿Cachai? Si querías llegar lejos, tenés que armar una posta, tenés que armar un equipo que vaya contigo, si no, no la vais a hacer. El mercado tiene una música. El que no baila al nuevo ritmo, va afuera de la pista, baila. Bienvenidas y bienvenidos a Animales del Emprendimiento de BCI. Hoy estamos con una invitada extraordinaria. Ella es Sara Russo, hija de Mauricio Russo, cofundador de Casa Ideas. Sara, gracias por estar con nosotros acá. No, gracias a ti por invitarme. Casa Ideas tiene 30 años. Sí, 30. Cuéntanos un poco la historia. Mira, Casa Ideas es muy entretenido porque en algún momento mi papá y luego con su socia pensaban en este formato de democratizar el diseño. Entonces estaban en una feria en China y habían unas tazas. Entonces se sienta y le dice el tipo de la taza como, ¿cuánto cuesta la taza? Te estoy inventando. Un centavo, ya. Y si la taza le pongo un gato, un centavo. Y si le pongo... Y se miraron los dos y fue como, acá hay un mundo gigante. Ya. ¿Por qué todos tenemos que estar con la taza blanca? Si cuesta lo mismo hacerla con diseño en vez de que sea blanca. Y ahí empezaron a maquinar esta situación de decir, en Chile el diseño es caro, es privativo. Entonces el que no tiene plata tiene cosas feas o planas o lisas, qué sé yo. El que tiene plata, la loza bonita decorada. Claro. Y ahí empieza este buscar de diseño más económico. Porque estamos hablando hace 30 años atrás, donde claramente la cosa era bien distinta a la cantidad de oferta que tenemos hoy día. Sí. Y Casa Ideas termina convirtiéndose en una empresa que está en el corazón de todas las chilenas y los chilenos. Sí, es una marca muy, muy querida. Uh-huh. La verdad que tiene un ADN muy especial. ¿Por qué crees tú que pasa eso, Sara? Yo creo honestamente, bueno, por la gente que la compone, ¿ya? Porque por un lado tienes a estos dos socios fundadores, que por un lado es mi papá, por el otro lado está la Claudia Venega, y los dos son una personalidad muy especial. Sara, y es una, bueno, parte como de la idiosincrasia de nuestro país, pero tu papá definía además Casa Ideas como un camello. Nosotros hemos ido pasando por distintos animales del emprendimiento y el camello tiene que ver con ser algo más resiliente, poder enfrentar distintas épocas económicas. Estamos pasando por una época económica difícil, vamos a hablar del tema de la pandemia, pero tú no defines Casa Ideas como un camello. Sí, es verdad. Lo que pasa es que... ¿Por qué? No, porque cuando yo me puse a pensar en un animal, yo no pensé como en la empresa como tal. ¿Ya? Yo pensé más en el consumidor y cuál es la idea detrás de Casa Ideas. Entonces yo ahí di con el castor. ¿Ya? ¿Por qué un castor? Porque efectivamente el castor hace su casa, todas son diferentes unas de otras, busca distintas plantitas, distintas como ramas y finalmente crea su propio espacio. Y Casa Ideas hace eso con los clientes. Cada cliente busca y arma espacios diferentes. Nosotros en Casa Ideas tú nunca vayas a buscar que todos tengan la misma casa. Mi papá decía eso, o sea, como tú querés que todos tengan una cuota diferente. Y Casa Ideas, con la cantidad de productos distintos que mete al mes, se logra eso. Hay una renovación muy grande. Hubo un momento que fue la pandemia donde yo creo que Casa Ideas demostró ser un animal resiliente, sí. Sea castor, sea camello, sea el animal que sea, porque todos vivimos una situación bien difícil, pero Casa Ideas la enfrentó de una manera distinta. Porque no le contaba un poco a la gente porque era impresionante ver lo que generó no solo para sus consumidores, en un momento muy difícil con el delivery y todo, sino también para adentro de la organización. Sí, fue heavy, porque de hecho yo me acuerdo, estábamos hablando con mi papá, y Casa Ideas define cerrar sus tiendas antes que el comercio cerrara. En pandemia. En pandemia. O sea, todavía no estaba el comunicado y Casa Ideas define cerrar sus tiendas. ¿Por qué? Para cuidar a sus trabajadores, que en verdad son colaboradores. Mi papá jamás habló de trabajadores, sino que son los colaboradores, porque juntos se hace este proyecto. Y entonces se define eso. No tenía página web. O sea, había página web, pero no había venta como... Carrito de compras. Claro, o sea, esa cuestión no estaba establecida, que tú decís, hoy pido, llega mañana. No existía eso. Pero sí estaba claro que había que cuidar a todos los colaboradores. Entonces, se creó un comité, y en este comité de emergencia dicen, ¿sabéis qué más? ¿Tenemos caja? Sí, ¿para cuántos meses? 3. Fantástico. Siempre pensando que la pandemia iba a durar nada. ¿Quién iba a pensar que íbamos a estar encerrados no sé cuántos años? Y se empieza a acercar el plazo y es, ok, ¿y ahora qué se hace? Porque las tiendas siguen cerradas, se activó el e-commerce lo más rápido posible, que fue muy loco porque efectivamente no daba abasto. Entonces se empiezan a generar esos pedidos y así todo claramente no iba a dar abasto. Pero hubo un caos. Había caos, o sea, te estoy hablando caos que a la gente le llegaban los pedidos 2 o 3 veces.
Y te lo digo porque es tanto el cariño de la marca que a mí me contactaba gente para decirme, ¿sabéis qué? Me llegó 2 veces, me imagino que te está pasando con más personas, onda, vénganlo a buscar o a dónde lo llevo, onda, queremos ayudar. Y por otra parte pasó, que eso es lo que te digo que tiene esa cosa tan linda Casa Ideas, que los mismos colaboradores que estaban todos en sus casas, que estaba claro que nadie se iba a ir echado. Esa cuestión estaba clarísima. Pero pasó algo también con los gerentes que contaba tu papá. Sí, pues Me porque... tocó entrevistarlo alguna vez y él decía, para poder mantener a todos los colaboradores, hubo que hacer también una baja en los sueldos de los gerentes. Tal cual, porque no, llegaban estos 3 meses que estábamos y de repente dijo, ¿sabéis qué? Mi papá no podía dormir. De verdad que no podía dormir. Onda 5 de la mañana, no dormía con esta situación. ¿Cómo voy a desvincular a gente? ¿Y tú te lo encontrabas en la casa dando vueltas? No, pues yo no vivo con mi papá, pero yo hablo con mi papá como 800 veces al día. Entonces, no dormía. Entonces, ¿y te llamaba a las 5 de la mañana? A las 7. Sí, porque mis niños se despiertan temprano. Pues. Entonces, mi primera llamada era cuando iba camino al colegio con los niños o a las 7 de la mañana. A esa hora empezábamos ya a hablar. A conversar. Sí. Entonces, juntó a toda la plana mayor y en esa plana mayor llegó y dijo, ok, nos apretamos el cinturón todos. Y propuso, todos se acogieron, hubo gente que incluso se bajó más el sueldo de lo que en algún momento se pidió, pero con el compromiso de ser devuelto. Y para mi papá ese compromiso era muy importante. Hubiera o no hubiera caja, esa plaza se tenía que devolver apenas fuera posible y creo que era ese diciembre o el diciembre siguiente, no me acuerdo bien, pero era se paga como sea y se le devuelve la plata a la gente. Y ahí fue cuando se empezaron a mantener, no hubo nadie que se fuera para la casa, nadie. Pero lo lindo era ver cómo todos están con la camiseta de Casa Ideas, ¿cachai? Y todos tan felices con estar en Casa Ideas, que todos empezaron a tomar posiciones que no les tocaba, ¿cachai? Entonces la jefa de tienda estaba recibiendo el call center de los reclamos. Tenía ahí gente que trabajaba en el piso, o sea, en el fondo vendedores, que también estaban en el centro de distribución. O sea, despacho, claro. Claro, hubo todos felices y ellos mismos fueron los que empezaron a poner las redes sociales. ¿Cachai? Y ahí se supo si nadie tenía por qué saberlo. Fue bien impresionante porque hubo un momento que parece que fue como muy crítico respecto a los envíos en la pandemia y empezó a haber una defensa, como dices tú, de parte de los mismos colaboradores a su empresa, este sentido de pertenencia, ¿no? Que uno a veces escuchas como Google te dio acciones de la empresa, pero esto era muy cercano, era muy real, era muy tangible. Y aparte que también mi papá siempre hablaba que de los errores se aprende. ¿Cachai? Y uno también tiene que tomarse las cosas con humildad. En algún minuto también sale un comunicado, onda, les pedimos perdón, nos equivocamos, ¿cachai? ¿Qué empresa pide perdón por no llegar a tiempo? ¿Cachai? Acá era como, hicimos un compromiso contigo, vamos a llegar en 24 horas, no podemos llegar en 24 horas, no damos, te pedimos disculpas. Esa cuestión no la hace nadie, ¿cachai? Como que normalmente el cliente, bueno, que se siente a esperar. Y acá no, acá nos equivocamos, estamos haciendo lo mejor posible. ¿Y qué crees que generó eso? ¿Qué cosa? Eso de poder pedir perdón, de ir con la verdad frente al consumidor, frente a los trabajadores, a los propios gerentes. Es que yo creo que mi papá siempre ha sido así, de aprender de esos errores. Si tú ves entrevistas de él, en general, él te iba a decir, ¿sabes qué más? Yo acá me equivoqué, pequé de soberbio, este fue un cagazo. Él aprendía de eso y se lo contaba al emprendedor para decir, ¿sabes qué más? Que no te dé miedo caerte. Si te vaya a caer miles de veces más, si el tema es cómo te vaya a parar de eso y qué aprendiste de eso, porque si no te vas a volver a caer con la misma piedra 20.000 veces. Entonces era como muy de toda lógica decir, oye, nos equivocamos. Y no tiene nada de malo. Yo creo que uno, no sé, yo siento que uno como sociedad tiene que empezar a volver más a esa esencia de volver y ser más humilde, ¿cachai? Más querendón, más persona. Mauricio Russo, fundador de Casa Ideas, nos dio una entrevista demasiado especial y él ha tenido un impacto demasiado importante en todo el ecosistema del emprendimiento en Chile. Y por lo mismo nosotros le dedicamos este libro a él, porque creemos que fue una de las últimas entrevistas que logró dar. Y quiero leerles un extracto de eso, que habla del carácter de Mauricio Russo. Mauricio Russo, fundador de Casa Ideas, se propuso no solo atravesar el desierto, sino que atravesarlo sin dejar muertos en el camino. Y esto lo hizo porque cuando le tocó enfrentarse a la pandemia y a todo lo que significaba el COVID, se planteó no solamente que Casa Ideas sobreviviera, sino que todos los que trabajaban en Casa Ideas sobrevivieran con él y no dejaran a nadie atrás. Y eso es un gran valor. Sara Russo, tú vienes acá a hablar
Un poco como a nombre de tu papá. Sí, yo hablo de mi papá en presente porque digo que de alguna u otra manera estoy aprendiendo a vivir con él desde otra forma, porque va a andar conmigo siempre. Y para mí, todo lo que ha sido mi papá es súper potente, ¿cachai? Es súper potente porque al final del día el mensaje encuentro que lo tenemos que tomar todo, es una aposta como de hacer visible al otro, de escucharlo, de ayudarlo, de tenderte una mano, de... Como que encuentro que cuesta, ¿cachai? Onda, estar con el otro. Y pasa mucho en el mundo de los emprendedores, que tocan puertas y como que hay gente que está arriba de unos pedestales. Y tú decís, ¿pero quién te subió a ese pedestal? Como que dejó de ser persona, es inalcanzable. Y mi papá tenía todo lo contrario. Tenía eso de que te escuchaba, te asesoraba, jamás te iba a cobrar por un consejo, ¿cachai? Onda, se podía tomar 5 cafés al día, pero los 5 cafés eran con una atención exclusiva para la persona. Casi es una marca que de verdad está como adentro, como que se quiere mucho. La gente se puso la camiseta con todos nosotros y fue como, no compren en otro lado. Onda, ellos no están desvinculando a nadie, apoyan a sus colaboradores, cómprenle a ellos. Y fue un llamado como masivo. Y fue súper emocionante porque era como, finalmente era algo gratis, digamos, pero era un reflejo para mi papá de todo el trabajo construido para atrás, que ojo, no es un trabajo de mi papá solamente, hay un equipo gigante, es la socia, hay gerentes, o sea, no es que sea mi papá, él era más cara visible, se entiende, digamos, pero todo el equipo abanderado y todos que se apretaron el cinturón, o sea, todos hicieron que esto fuera posible y él estaba súper emocionado de decir, ok, nos quieren. Se llegó a Casi Ideas porque Casa no se podía patentar. Porque era muy amplio. No puedes patentar Claro. un nombre genérico. Claro. ¿Cachai? Y el logo era nada que ver. Era Casa en negro, como con un rayo gigante amarillo atrás. Ya. No tiene nada que ver con lo que hoy día el logo, digamos. Y así partió, siendo como el chimichurri, ¿cachai? De cositas. Y bueno, y metiéndole obviamente el diseño. Y ahí es cuando hacen este clic y cachan que en verdad hay que tener diseños propios. Para que tú sepas, en Casa Ideas no hay diseño que no sea hecho por y para Casa Ideas. Ok. O sea, no hay nada que no se diseñe en el departamento de diseño. Absolutamente nada. O sea, no lo vas a encontrar en otro lado. ¿Cachai? Entonces, y ahí dijeron, y ahí pues cuando esta cuestión empezó a crecer más, mi papá decía, los diseños de chilenos hacia el mundo. Ay, son chilenos los que diseñan. O sea, sí. O sea, de hecho, es el departamento de diseño más grande que hay en Chile. ¿Y cuántos locales tienen? 90. 90 locales, en 90. todo Chile. ¿Y en Perú? No. En toda la cadena, que sería en Perú, en Colombia, en Bolivia, en México. ¿Y en Chile hay en todas las regiones? No. Ya. Estamos al debe ahí. Deberíamos estar en todas las regiones. Y ahí entra la pregunta del legado. ¿Cómo se mantiene el legado de un papá activo, un demonio de Tasmania, que mantenía ciertos principios por sobre todas las cosas del mundo, probablemente defendiendo también ahí cuando había vacas flacas, el modelo de negocio, etcétera, etcétera? ¿Cómo se mantiene ese legado? En la empresa yo creo que es un súper desafío. La verdad que sí. Se le echa mucho de menos en los pasillos. Mucho, no hay nadie que no lo diga. Porque tenía mi papá era una energía, pero o sea, no paraba ese loco. Era para acá, que para allá, que no sé qué. Entonces no paraba. Pero yo creo que cuando uno hace bien la pega es cuando tú no eres, cuando tú eres prescindible, ¿cachai? Entonces cuando tú logras que tu negocio funcione sin ti, es que hiciste bien la pega. Entonces, este ADN, y como yo digo, este perfume de alguna manera, se ha ido bajando y impregnando en todas las personas que han estado en Casa Ideas. Además que en Casa Ideas pasa una cosa muy especial. Hay gente que ha trabajado en Casa Ideas, no sé, 20, 30 años. Hay gente que son los retornados, que son los mejores, porque esos gallos se van. Y se arrepienten. Se arrepienten y vuelven felices y lo cuentan con orgullo. Así como, sí, yo fui a otro lado, caché que... así que estoy acá. Están felices de vuelta. Entonces, es mucha gente que lo ha vivido en todo momento. Estas vacas flacas, este hit, la apertura de no sé dónde. Entonces, este perfume, como te digo, o sea, como el chocolate. O sea, mi papá, fuese o no fuese a la oficina, da lo mismo, los chocolates tenían que estar sobre la mesa igual. Ya no era si lo repartiera él o no, ya la cultura la fue dejando. Y también está la socia, que también tiene que va a velar por eso mismo. Entonces, yo creo que eso hace que haya continuidad. ¿Lo echan de menos? Todos los días. O sea, ¿yo como hija o en general? En general y tú como hija. O sea, yo
en Casa Ideas yo sé que sí, se le extraña mucho, mucho, mucho. Como te digo, es que mi papá era como esos locos lindos, ¿cachai? Tenía una energía impresionante, las decía como eran. Si algo no le gustaba, o sea, te lo hacía saber claramente. Presionaba el sistema, ¿cachai? Presionaba en el sentido de que si iba a una tienda, pero bájenme esto, muévame. Te desordenaba, que a veces incluso era malo, porque era como, Mauricio, hay una estructura, así como, por favor, no, pero es que esto así, no sé qué. Y yo como hija, pues todos los días, para mí no tenerlo físicamente, por eso te digo que yo hablo de él en presente, porque estoy aprendiendo en este nuevo modo de estar con mi papá, pero todos los días, en algún momento se le piensa, se le llora, se extraña, sí, todos los días. Si tu papá fuera un animal, ¿qué animal sería? Oye, qué complejo, porque yo tengo muchos Mauricios rusos a mi haber. ¿Ya? Entonces, si yo te tuviera que decir así como uno, O pongámosle varios. no le puedo ir. Mira, por un lado, bueno, el demonio de Tasmania, que ya lo teníamos claro. Ya es un loco ahí, demonio de Tasmania. Que la gente que no sabe cómo luce, que googleen un demonio de Sí, Tasmania. por favor, busquen el demonio de Tasmania que entraba. Existe, no así, solo el dibujo animado. Sí, que uno un torbellino y jala la pata. Ese. Por otro lado, coquetón, pero coquetón, nosotros le decíamos el gato con bota. ¿Ya? O sea, como, ay, se miraba, y sácame una foto para acá, y mírame para allá, y otra foto, a ver cómo salí. No, otra. Bronceado. Siempre bronceado, olvídate cómo tomaba sol ese hombre, por Dios. Un doctor le dijo así como, tiene falta de vitamina D. ¿Y qué hago? Tomé sol. Agarró el auto y se fue a Viña. Y yo, tú me estás deseando. Era como hacia adelante, digamos. No iba a tomar sol de guata. ¿No tomabas sol No, para atrás? entonces tú lo siento, padre querido, pero es verdad. Entonces tú lo mirabas y era como el chocolate el tuyo. Y era bronceado, pero... Sí, lo sentimos. Contamos tu infidencia. Solo por delante. Sí. Bueno, pero si por ahí me ve la gente, pues me decía, ¿qué importa? Camisa abierta, así me ven. Ya, contamos toda su infidencia. No vamos a contar más infidencia de él. El gato con bota. El demonio de Tasmania. Sí. Te podría decir que también lo puedo asociar a un zorro. Los zorros son súper busquillas, fíjate. El zorro busca el camino, ¿cachai? Le da la vuelta. Mi papá siempre, nosotros le decíamos que era como un monito porfiado, porque le decían que no, y yo era como, ¿me va a decir que no? ¿De verdad me están diciendo a mí que no? Espérate nomás. Y le daba con todo. Bueno, y muchas veces salió victorioso, otras veces no, la batalla la perdía en ese sentido, pero era siempre busquilla y siempre dándole la vuelta, siempre buscando la manera de hacerla, pero haciéndola bien, digamos. Nunca ahí como... mi papá nunca por malos lados, digamos, porque él siempre dijo que lo único que tú tienes en la vida es tu nombre. Y ese se cuida. Entonces, siempre por el camino correcto, pero le iba a buscar la vuelta. O sea, como que no se le iban a ganar, ¿cachai? Y de ese nombre del que estamos hablando hoy día, te queremos agradecer esta entrevista porque es la primera entrevista que das precisamente hablando de tu papá, Ay, sí. hasta con las infidencias. Pero ¿por qué también crees, Sara, que es importante que entendamos que empresas como Casa Idea son importantes para inspirar, para generar nuevos negocios, la manera de hacer esos negocios y lo que hablábamos antes, un poco también cuál es el rol que tiene la empresa cuando estamos pensando en una sociedad que sea un poquito más equitativa, más justa? Es que yo creo de que de verdad hoy en día hay que caminar hacia esa vereda. Como que lo que yo te decía antes, el generar por generar riqueza, no te sirve de nada ser el más rico del cementerio. No sé si me explico, no. Finalmente tú tenés que crear equipos, tenés que salir adelante con tu equipo que se ponga la camiseta contigo, y ese emprendedor que esté partiendo, si tú querías llegar rápido, corre solo, ándate rápido. ¿Cachai? Si queréis llegar lejos, tenés que armar una posta, tenés que armar un equipo que vaya contigo, si no, no lo vais a hacer. Y eso es parte de cuidar a tu equipo, que tu equipo esté bien. No le vaya a poder solucionar la vida a la gente. La cuestión es difícil. Pero sí de repente con pequeñas acciones tú sí le mejoras la calidad a alguien. Oye, el solo hecho que entres y te salude a alguien mirándote a los ojos, ya le cambió la vida. ¿Cuánta gente pasa de largo y no saluda ni al guardia? No sé, pues. Como que, no sé, creo que es importante tomar esa vereda. No al individualismo absoluto, ¿no? 100%. Y devolverle a la sociedad de vuelta. Hacer acción social. Tener programas, ¿cachai? Que hagan que esto sea algo circular. Como que al final es dejar de pensar en ti. A ver, pensemos un poquito más en todo el resto. Ahora hablemos de este ecosistema gigante.
Hay tanta gente que le falta tanto, entonces ¿cómo puedo ayudar desde esa vereda? Donando productos, quizás reciclándoles, dándole una segunda vía, no tengo idea. Seguro hay millones de formas de hacerlo. Pero es como dejar de mirarse uno mismo, po, y empezar a mirar un poco a todos los que tenemos al lado y decir, ok, vamos para adelante, pero vamos todos. ¿Te sientes orgullosa de tu papá? Tremendamente orgullosa. No, pero tremendamente orgullosa. ¿Cómo le cuentas a tus hijos sobre tu papá? No, hay más de hacer llorar. No, yo no tengo ni que contarles porque mi papá, uno de sus mejores roles en la vida es ser tata. ¿Pasabas muchísimas horas con tu papá? Sí, harto. O sea, más que muchas horas al día, hablaba muchas veces al día. Y te criaste viendo un papá emprendedor. ¿Qué consejo le podrías dar a los emprendedores que nos ven y nos escuchan en este podcast? Buena pregunta, porque yo tengo un papá en distintas etapas de mi vida como papá, y a ratos incluso a mí me da rabia y era como, oye, eres un papá ausente, porque le tocaba viajar, en esa época viajar se iba un mes y medio, y se perdía fechas importantes, y era como, uno se sentía de lado, que es algo que al final mi papá dijo, en algún momento me dijo, así como, no fue bueno, como que yo estaba preocupado de sacar adelante esto y no me preocupé un poco de estar en esos momentos. Y por eso es que él hace este cambio en algún momento de su vida y se preocupa de estar. Claro. ¿Cachai? Pero si yo tuviera que decirle algo al emprendedor, más allá del estar, que es importante no perderse esos momentos. Como hay que saber tomar las oportunidades en la vida, pero también hay que saber decirle que no a otras oportunidades. O sea, yo, por darte un ejemplo puntual, iba a ir ahora a una apertura de tienda y coincidió que estaba con mis hijos de vacaciones y, so sorry, no se puede. Mis hijos van primero. Entonces, a veces te toca decir que no, a veces te toca decir que sí y ponerle con todo. Y lo otro que es que la resiliencia es vital, ¿ya? Ese tener hambre de hacer algo es importantísimo porque todos te van a tildar de loco, de que no se puede, de que no lo hagas. El no y el negativismo atrás, a la orden o sea, tremendo. Pero si tú tienes una idea y realmente crees en tu idea, que por eso es un poco de locura, porque al final es como, estás loco, ¿cómo voy a hacer eso? Va a haber un foco, ¿cachai? Y a ese foco hay que apuntar. Y mi papá decía algo que era muy, a mí me encanta, y decía, y habla mucho de la resiliencia, que es, el mercado tiene una música, ¿no es cierto? Entonces vamos a estar bailando ese ritmo. Pero un minuto para otro la música cambió. Y el que no baila el nuevo ritmo, se fue para afuera de la pista de baile. Entonces, o aprendemos a ir innovando, o aprendemos a ir bailando el ritmo que tocó, o nos vamos a quedar afuera. Entonces, si nos tuviéramos que subir a la tecnología, nos subimos a la tecnología. Y yo creo que eso para el emprendedor es súper importante, el no quedarse pegado. Hay que ir evolucionando con estos cambios que se vienen. Creo que por ahí va un poco la cosa. Bueno, y el soñar en grande, que siempre lo dijo, pero es como más cliché, pero siempre dijo, o sea, si soñar es gratis, ¿por qué vamos a soñar con un sueño de este porte todo cagón? Soñemos en grande y proyectemos hacia adelante. Así que yo creo que por ahí sería. Me gusta. Por ahí. Sara, ¿cómo se hace para mantener el legado de Mauricio Russo en Casa Ideas y seguir adaptándose a los nuevos tiempos? Porque este es un mercado que es súper cambiante. Sí, es un mercado súper cambiante, pero yo creo que las empresas tienen valores y principios que son esos que son intocables, son intransables. Queda lo mismo si está la persona que los creó o no. Mi papá con la Claudia se sentaron a ver estos valores, a ver estos principios para buscar cuáles eran estas directrices en Casa Idea y dieron con ellos. Y el día mañana, bueno, hoy día físicamente mi papá no está, el día mañana, si la Claudia no está, no debiesen alterar el resultado porque es como la esencia, pues entonces esa espina dorsal del cuerpo, tú dices como, no la podemos sacar, pues si la sacamos nos desarmamos. Entonces yo creo que ahí hay una responsabilidad de todos los que están abajo. Es una responsabilidad desde el gerente corporativo, el gerente comercial, el gerente de finanzas, la jefa de tienda. En todos ellos hay una alineación de decir, ok, esto va primero. Quizás es un buen ejemplo para decir, eso es el propósito. ¿O no? Porque muchas veces se habla de propósito y queda como un concepto así medio etéreo. Es que es súper difícil definir el propósito, ya sea para una empresa como para uno como persona. Y te lo digo yo que ahora fue como un pensar, ok, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me vuelvo a plantar? O sea, ¿cómo me paro en esta vida, ¿cachai? Sin mi papá físicamente.
Y es súper difícil pensar en cuál es tu propósito como empresa, cuál es tu propósito como persona. Yo creo que una de las formas de ponerlo es, para mi gusto, es esa esencia de pensar en las personas, en hacer al otro visible. El que tú entres a la tienda y tiene un olor especial la tienda. Es una experiencia completa, es un sentirse en casa. El recorrido, por ejemplo, de la tienda es estar en una casa. Si tú te fijáis, la tienda, tú no partes por el baño, uno hace un recorrido como si estuvieras en tu casa. Tú partes por el living, comedor, sigues avanzando, ya llegas a la cama. O sea, hay todo un recorrido. Tienes razón. Sí, pues sí, un recorrido de casa. Y es tu casa. Entonces yo creo que al final eso es, que mientras el propósito sea que los clientes sean los fanáticos del hogar, que es cualquiera que sea fanático de su casa, ya sea que porque le gusta recibir visitas, porque le gusta cocinar, porque tiene cabros chicos, da lo mismo el por qué sea fanático o qué es lo que lo mueva para ser fan de su casa, va a tener un espacio en las tiendas. Entonces, yo creo que eso lo hace perdurable en el tiempo. ¿Y tu propósito? Es súper difícil. Estoy en un momento difícil en mi vida. Yo sé. Me ha costado mucho, mucho, mucho. Sí, tengo muy claro que sí me encanta y sí tomo como esa bandera de continuar un poco el legado de mi papá, de estar. De estar no sé dónde todavía, porque estoy buscando mi lugar. Pero donde sea que tenga que estar, es ser un aporte. ¿Cachai? Ser un aporte de distintas formas, en espacio ya sea comunitario, en espacio de acción social, ahora que me toca ir a hacer una apertura, en el espacio que me toque estar, poder aportar de alguna manera y quién sabe. Este espacio de conversación es un espacio por ahí. inspirador, que yo creo que no solamente inspira a emprendedoras, emprendedores, yo también creo que inspira a otros empresarios. Yo creo que ahí también hay una tecla interesante de lo que estás haciendo. O sea, es que yo creo que es vital. De verdad que yo te lo digo honestamente, yo creo que es vital. Yo no entiendo a la gente que no contesta el teléfono. De verdad que te digo honestamente, no lo entiendo. Es como, ¿en qué momento quedaste en esta cima que te hace que no contesto? O te cobro por un consejo. O sea, no existe eso. Y no solamente eso, sino que además es un llamado, siento yo, a todo el empresarial, porque no solamente para contestar un teléfono, no es solamente para que en verdad te dé un consejo, es para todo. Es armar un ecosistema más bonito, más amable entre todos nosotros, que creo que es vital hoy día. Que nos falta. Es ser más personas. Es en verdad ser persona. Sara, cuando tu papá no estaba, cuando tú cuentas que se iba de viaje mucho tiempo, ¿qué pasa con el entorno? ¿Cómo el entorno puede hacer que un emprendedor quizás haga un negocio grande o que quizás el emprendedor se arrepiente y diga, ¿sabes qué? Me vuelvo a emplear mejor. Es que sabéis que, bueno, yo era chica, ¿ya? Y también era otra época en ese momento. Yo creo que la red de apoyo es vital. Es vital, es vital. Para todo ámbito de cosas, cualquier cosa que tú emprendas, ya sea en lo laboral o en lo personal, digamos, el apoyo de tu entorno es vital. Esa red de apoyo de te traigo, te llevo al cabro chico del colegio, yo lo cuido, tú ándate tranquilo, porque el emprendedor hay sacrificio por medio. Hay noches de corrido que no se duerme porque hay que empaquetar y hay que mandar los pedidos al día siguiente. Hay días enteros que estás tratando de hacer facturas y no te sale, viendo planillas porque viene un embarque. No tengo idea, son millones de cosas. Y si en la casa, por ejemplo, te digo casa, tu marido, tu esposa, tu entorno más cercano, no apuesta esto contigo, yo encuentro que se te hace mucho más cuesta arriba. Mucho más. Y un proceso además muy solitario. Es como triste, po. Tú hablas mucho de los nos, ¿no? Que uno se enfrenta a muchos cuando Sí. estás generando una empresa, pero ¿cómo? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a sostener? Tu papá tuvo una aventura que llevó casi ideas a Miami. Sí, atroz. ¿Y le dijeron que no? No. Ese fue el problema. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? No, atroz, porque mi papá Miami, fascinado con Miami, siempre le encantó, siempre le gustó. Iba a tomar sol por delante. Totalmente, siempre a tomar sol a Miami. Bueno, de hecho, nuestro último viaje fue a Miami, Ya. que fue en julio. Nosotros regresamos un mes antes de que él falleciera. Y la ida a Miami, para mi papá, si la buscas en algún momento, en más de alguna entrevista, él salió hablando del fracaso que
no, yo creo que la vida no hay que decir fracaso. Yo creo que las experiencias nos hacen crecer. Es como que me separé hoy, fracasé el matrimonio. No, mentira. Te hizo ser lo que eres hoy. Ya, gústete o no guste, pero es quien eres hoy. Y Miami fue horrible. Horrible, porque finalmente él se dio cuenta que le ganó la soberbia. Él trató de abrir tiendas en No, Miami. no es que trató, se abrió. Abrió una tienda en Miami. Abrió una tienda monstruosamente gigante. ¿Ya? Mandamos a hacer poleras, toda la familia negras que decía, onda, welcome to Miami, la bandera de Chile, la bandera de Estados Unidos, acá atrás todos con el apellido, como si equipo de fútbol. Nomás. Así nos fuimos en el avión. ¿Ya? Equipo de fútbol. Te juro, era una tienda hermosa. Estaban emocionados, me imagino. Una emoción total. Y el problema, y mi papá siempre lo decía, location, location, location. ¿Ok? Lo vital que es tener una buena ubicación. Yo no saco nada con tener un producto maravilloso si estoy escondido en Tumbuctú, porque nadie va a llegar allá. Y fue a tocar puertas a distintos malls, y todos los malls le decían, no, your second store. Nadie quería ser la primera tienda. Entonces le ofrecieron una ubicación que no era la idónea, y con esa garra de decir, no, Miami. Y olvídate lo que fue certificar productos para Miami, olvídate lo que fue entrar al mercado en Miami, olvídate lo que fue armar esa tienda, olvídate lo que fue desarmar esa tienda. Y de verdad, yo creo que si tú buscas una entrevista de él en donde sale el tema, te va a decir que es uno de los mayores costalazos, más allá de por casa idea, para él. Porque él decía como que, me creí el cuento. Entonces, ¿qué es mejor? Ser ¿cómo era esto? Como cabeza de ratón que cola de león. ¿Cola de león? ¿Sabéis qué más mejor ser cabeza de ratón? Como tengo mucho más que... O sea, ¿pero era la locación lo que no funcionó? ¿No gustaron los productos? ¿Qué fue lo que pasó ahí? No, ahí puntualmente la locación era muy mala. Ya. No para nada. ¿Cuánto tiempo duró en Miami? No me acuerdo, pero debe haber sido por lo menos un año. Ya. Un año y medio. ¿Y no sé. sufrió en este momento? ¿Tú lo veías sufrir? Se ¿Porque quería no estaba morir. resultando? Se quería morir. Se quería morir porque aparte que él siempre supo que no era una ubicación... O sea, yo creo que él siempre supo que no era una buena ubicación, pero el proyecto lo tenía tan embobado y era tan maravilloso, y la posibilidad de abrirse al mercado norteamericano y este crecer que era como majestuoso, porque entendamos que el mundo... O sea, en Estados Unidos tú entras a un producto, el que sea, y es tanta la gente que vive allá, Claro. que es una locura. Entonces, entrar a Estados Unidos y que más encima te fuera bien, era conquistar el mundo. O sea, Un hitazo. claro, era conquistar el mundo. Y eso, al final, te hace perder la perspectiva también. Y yo creo que ese era uno de los mayores aprendizajes que él tuvo de Miami, más allá de lo que fue Casa Idea, de cómo, que si ganó, si perdió plata, más allá de todo eso, viéndolo desde su vereda, él decía, me la ganó la soberbia. ¿Se deprimió? ¿Cómo era tu papá cuando algo no le resultaba o fracasaba en realidad? No se deprimía. Mi papá siempre el vaso medio lleno, pero siempre, o sea, siempre. Y eso es algo que también a mí me lo ha bajado, y yo trato de bajárselo a mis hijos. De las caídas nos levantamos y nos levantamos más fuerte y aprendemos. Y uno define cómo ve la vida. O sea, honestamente yo creo que es una actitud. O sea, yo defino quedarme con lo bueno, yo me puedo quedar con lo malo. Pero defino decir, ¿sabéis qué? Por ejemplo, todo este año que fue la enfermedad de mi papá, que yo estuve ahí con él todos los días, yo defino quedarme con que fue un año increíble. Porque lo vi en miles de momentos y digo, fue maravilloso. Pero si yo pusiera en verdad la balanza de las cosas reales, es horrible. Se ves que tu persona se deteriora, o sea, no es algo bonito. Pero él no se echaba a morir, jamás. Al contrario, o sea, esto lo ganamos, esto nos levantamos, vamos para adelante, o sea... En ese año que viviste con tu papá, cuando ya estaba enfermo, ¿hubo algo que te pidiera para seguir con el legado de Casa Idea? Bueno, me hizo prometerle que iba a ir a la apertura. Sí. Que era muy loco porque justo venía una que era que de hecho es la que no fui, ¿puedes creerlo? Era como una tienda que en México que elegimos, o sea, no elegimos, en mucha gente. Él dio con la ubicación de la tienda en ese mall, le encantó, estaba metido en la fachada, en todo, absolutamente todo. Y supuestamente como que venía en octubre, bueno, finalmente se terminó atrasando. Entonces estaba en un momento hablando con uno de los arquitectos, va a mandar una representante y no sé qué.
no, después ¿quién me va a cuidar? No sé si te la va a mandar. Y como que se tupía, pero sí, pero no. Y finalmente sí, es un poco... yo siento que ir, para mi gusto, y lo hago muy a título personal, porque no es que nadie que me lo pida ni me lo exija, es tratar de llevarlo un poquitito a él. Un poquitito. Porque yo jamás voy a usar los zapatos de mi papá, jamás voy a ser mi papá. En ningún caso tampoco trataría de hacerlo, porque sería medio ridículo tratar de ser otra persona que uno no es. Pero sí ese goce que él tenía con cada una de las aperturas, me pasó un poco lo mismo cuando fui a las primeras. Cada apertura es como un parto, no sé cómo explicarlo, es una magia increíble, como que es una energía que está ahí como arriba de la pelota. No, son atómicas las aperturas. ¿Y qué se viene ahora para Casa Ideas? Bueno, ahora puntualmente viene entrega de apertura. ¿Ya? Muy entretenido. Viene entrega de apertura, viene ahora una en Colombia, que es Cali. La otra semana viene Perú, en Lima, y la subsiguiente en México es la segunda tienda en Guadalajara. Y esas son como las 3 aperturas ya que de este año. Entiendo que no hay más, ya hay que consolidar todo lo que ya están dando, y esas serían como las aperturas de este año. ¿Y tú vas a las 3? Sí. Prometido para tu papá. Sí, atroz, encima me subo y me bajo del avión, pero no importa. Menos mal que no coincidieron el mismo día, pero cuando supe que eran una semana siguiente de la otra, era como, me están leseando. Como yo te digo que yo veo el vaso medio lleno, yo cuando supe que eran todas seguidas, lo primero fue como, menos mal me las pusiste el mismo día. Gracias. Como, gracias porque no fueron el mismo día. Buena onda. Entonces, son todas jueves siguientes, ¿cachai? Dije, ya, gracias, buena onda. Como que lo miro desde esa vereda, porque al final van a ser intensas, porque son 3 semanas seguidas, pero ya después hay calma, po. Vuelve la calma. ¿Y qué más le dirías si le pudieras decir algo ahora? Ay, gracias. No, para mí, gracias. Gracias por ser mi papá. En todo caso, lo elegí yo. Ojo con eso. Uno como hijo elige a sus padres. Así que elegí bien, y yo le decía que lo iba a elegir una y otra vez más, así fuera que peleáramos, pero no importa. Pero gracias porque al final, el estar acá, ponte tú, el de repente que me invitan a un G100 o de repente que me invitan a un asado, me abrió un mundo de personas que lo quiere tanto que hace que toda esta pena sea un poco más llevadera. Porque hay un cariño como genuino, hay un sentir que es como, wow, yo nunca pensé que mi papá iba a tocar tantas vidas de distinta manera, no como empresario solamente. Entonces, eso es como un pecho inflado y es como, me gusta, es como bien, ¿cachai? Hace que la penita sea un poco más llevadera, siento yo, aunque está igual, ¿no? Puedo llorar todo el rato que sea necesario, pero yo creo que él jamás pensó que iba a tocar, o jamás pensó que tocó tantas vidas. Bueno, yo creo que jamás pensó que iba a trascender de esa manera. Y yo creo que eso es trascender. El haber hecho eso, de distintos lados, de demasiados lados distintos. Él tocó muchas vidas y eso es trascender. No solamente con tener hijos y nietos, sino que el ser parte de algo más grande. Gracias, Sara, por estar con nosotros. No, gracias a ti. Que te vaya muy bien.